Alabado sea Jesucristo. Acción de gracias a Santísima Cruz, Jesús misericordioso, Virgen de Guadalupe, arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael, por la salud física y espiritual de la familia Paranderi Báez, familia Portillo Pintos, familia Báez, familia Río Benítez, Daisy Diana, Tila Mariana, Milagros Luján, familia Gamarra, Ramona, Laura, Rosa, Darío, familia López Cabrera, familia Cuba Sosa, Blas Antonio, familia Verón Carballo, Trinidad Leguizamón, Luis Alberto,
llama a testimoniar que somos hijos verdaderos de Dios. Él nos sostiene con toda su misericordia y nos invita a ser esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados. Con el lema, como pequeña iglesia, seamos el refugio de los desconsolados y necesitados, llevándole esperanza. Con alegría en el corazón, damos inicio a nuestra Santa Misa cantando. Resucitado, viva nuestra comunidad resucitada, viva la Santa Cruz. Un fuerte aplauso entonces para el Señor. Hola, hola, este mío sale. Hola, hola, hola. Hola, hola, casi, coñendo. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y vencido a la muerte por medio de la cruz, esté con cada uno de ustedes. Viva nuestra comunidad, viva la Santísima Cruz y viva Cristo resucitado. Fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno. Queridos hermanos, con mucha alegría estamos ya en este sexto día ya, ¿verdad? De nuestro recorrido para celebrar a la Santísima Cruz. Nosotros decimos luego que por nuestra Santa Cruz, ¿veis? Redimiste al mundo. Entonces, queridos hermanos, aquí hay una vocación y un llamado de parte de Dios demasiado importante. La cruz para nosotros significa nuestra lucha como cristianos. El que quiera seguirme, vaya a continuar, tome su cruz y me siga. Entonces es el elemento esencial y fundamental de la vida cristiana. Quiere decir que todos tenemos que esforzarnos, todos tenemos que luchar para tener una linda familia. Todos tenemos que luchar y esforzarnos para tener una vida cristiana auténtica. Todos tenemos que luchar y esforzarnos como comunidad, ¿verdad? Para tener una linda capilla, ¿verdad? Donde todos ayuden, no solamente de vez en cuando, sino que siempre. Es importante, Gina. Y así también a nivel de país, ¿verdad? A nivel de política. Porque la jeta nepo y villa de coña debe. Humillando para pues. Humillando y puruila curusundo upila y lomo área lleva. Como tanta gente que tiene que estar luchando por sobrevivir, por pelear entonces y construir, bueno, de acuerdo a lo que es verdaderamente la justicia y de acuerdo a lo que es la honestidad. Así que, queridos hermanos, al iniciar esta misa, ante la cruz, así como Él redimió el mundo, ¿verdad? Por medio de la cruz, vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle humildemente perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras
faltas. Oh Señor, Oh Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. oh Señor, Oh Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. oh Señor, Oh Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar muy atentamente la palabra del Señor. La palabra de Dios edifica, construye y lleva al reencuentro con Cristo resucitado. Escuchemos atentamente. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes. Y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Como la sierva
sedienta busca corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando iré a contemplar el rostro de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Las lágrimas son mi único pan, de día y de noche, mientras me preguntas sin cesar, ¿dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cristo tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta. Jesús les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde estaba Jesús. Y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.
Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y camina. Pero para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva la Santísima Cruz. Viva nuestra comunidad. Y viva Jesús resucitado. Fuerte aplauso entonces para todos nosotros, queridos hermanos. Bueno, ya voy a misa pues mía lleva mí una explicación breve sobre lo que nosotros estamos celebrando. Primero tenemos que saber, novenario, lleva 9 días. Entonces yo no sé si todos ustedes vinieron ya los 6 días, porque ya 6 días más. Levanten la mano los que ya vinieron 6 días, 6 días, 6 días, 6 días, 6 días. Bella Plaza Baiteta, ¿dónde es la UAC las 6 días hoy? Levanten la mano los que ya vinieron 5 días, 5 días, 5 días, 5 días, 3, 4, 5. Bueno, levanten la mano los que vinieron 4 días, 4 días, 4 días. Ya está misma. Levanten la mano los que vinieron 3 días, 3 días, 3 días, 3 días. Me va a capeteta más. Levanten la mano los que vinieron 2 días, 2 días, 2 días, 2 días. Humía gusta más sin tarazo. Y levanten la mano los que solo hoy vienen. Humíate Uruguay, mami, también. Bueno, este día inténteme ver, Yujina. Bueno, hermanos, es muy importante que sepamos nuestra fe y eso para todos. Ahora ustedes saben que a través de Ñande Yarañe podemos llegar a tanta gente. Estamos en Ñande Die, con Ango Pucay, Ñande Die, la Yaea, Yapoa, Ñañemboea, lleva, Ña reflexionar. Pero todo esto nos tiene que ayudar para entender lo que estamos haciendo, un camino. Y el camino se hace, según la iglesia, el novenario, o sea, 9 días, o si no también es lo que nosotros le decimos el triduo. Triduo, o si no, 9 días. A ver, coña de Yaipurú ahí siempre. Cuando alguien muere, se le hace un novenario, o se le hace un triduo de misa, ¿entienden? Pero ¿por qué nuestra fe y por qué nosotros, queridos hermanos, tenemos este número que es dentro del símbolo, ¿verdad? Que es muy importante porque nosotros vivimos con los símbolos. Todo lo que nosotros hacemos para comunicarnos entre nosotros, todo es simbología, todo. Pues se la erome con angaye pea venendie, ¿entendeba? ¿Entendeba? ¿Entendeba la bebé? ¿Viste que entendía? ¿Qué es lo que tiene? Pon huevotita ya. Con angaye venendie pea y te venendie, pea y te ata venendie. Bye se vea. Nácore, y allí venendie la situación. Con anga venendie pea y te. Entonces, ¿entendeba? ¿Entendeba? Sí. Bueno, entonces todo es símbolo. Ustedes cuando eran mamás más jovencitas con su hijo que estaba ahí creciendo, pensan de belleza y mira, y allá, mira ahí, allá, ¿sí o no? Entendemos, mira ahí, voy. Religada ahí, nada más caneado. Bueno, y así. Los símbolos, queridos hermanos, en la vida del cristiano es esencial y fundamental. Los símbolos para nosotros representan justamente lo que nosotros llevamos por dentro. Y todo es símbolo, le dije. Por ejemplo, lo que yo estoy diciendo, si yo hablo en castellano, esa es una simbología sonora a través del sonido. Ñagendú, ¿entendés? Si yo hablo en guaraní, ñandeiga tu ave, ñantendés. Coanga y añeta meme hebreo, eifo ata. ¿Entendés la ave? ¿Entendés, vio? Mopio, ¿entendés la hebreo, ven ayer? Bueno, y entonces, ¿qué viste? Pero esa es una simbología. Si yo eso le digo a un hebreo, si está algún hebreo o alguien que estudió hebreo, enseguida entendés. ¿Dónde estás? Se dice eifo ata. ¿Entiendes? Y así, muchas otras cosas. Cualquiera, o si no en inglés. En inglés hablamos nosotros. How are you? Hey, ande va a decir, how are you? Repetí eso. Para entender, tengan de entender. Los símbolos entonces nosotros tenemos que entender
para que podamos nosotros dar una respuesta. Entonces, si nosotros utilizamos, y la iglesia utiliza, del número 9, 3 veces 3 quiere decir, 3 por 3, 3 por 3, 3 por 3. A ver, viendo ahí por ahí la escuela, bien la escuela, hoy. Aprendemos a ver multiplicar, 3 por 3 no es. No, angaro coma calculadora, padre. Bueno, entonces el número 9 es esencial porque es 3 veces 3, y el número 3 significa la Trinidad, significa la perfección, significa lo máximo. Haupea con la iglesia y añade, de 9 días la ayuno, la novenario de Japón, quiere decir que al terminar estos 9 días, donde la palabra de Dios, con su mensaje, 9 días, oye, es tan de Cato estere cambiana. ¿Por qué? Y porque justamente hay un empeño, hay un deseo, hay una escucha de la palabra de Dios. De donde diga tú y la dejó la escuela, vete en lunes o bien de hoy, martes, miércoles, viernes, oye, una semana de va a haber, oye, esa voy a tener martes. No, a la escuela te tenés que ir todos los días, a oír a las 7 y que a las 12 y cuarto, o lo que sea. Ahora ya hablan de horarios, porque si no, no aprendéis más. Qué interesante. Porque quiere decir, queridos hermanos, si nosotros estamos haciendo un novenario, y ahora entramos en el contenido, porque nosotros estamos haciendo el novenario. Ayúdame por esa hermosa cruz. Ayúdame, voy a traer un poquitito más aquí cerca, en Boyaporaco, altar Cuare. Esa es la cruz que ustedes tienen. ¿Cuántos años tiene esta cruz? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién es el más viejo y la más vieja en esta comunidad? Más de 20 años. Bueno, Saíete. Seco que a Curia y TV de Curusuño a ti era 200 años de cola y Curusucuana. 200 años. Oye, bueno, abuela y Curusucuana. ¿Entiendes? Pero está bien. Yo no sé la historia aquí de esta capilla Santísima Cruz. ¿En qué año se inició esta capilla? La vende historia vecinal. Peite está vendiendo, sabe entender más en la signo, lleva. Hace 20 años comenzó la capilla. ¿Y qué era esta capilla? ¿Qué era esta capilla? ¿Quién donó el terreno? Era un galponcito. Muy bien. Jamás me la curusu, peyoguá, taicoñeme EPM, o una familia. Mandaron a hacer. Ya. Bueno, y así. La señora María, ya falleció. Bueno, igual ahí depende encima. O en DPM o regalábeme, ¿viste? Así hay historias tan interesantes. Pero a veces yo que bueno, escribían un librito y peisagua. Escriban su historia, escriban la historia. Así entonces cuando esta cruz tenga 200 años, lo no sé qué cosa, tataranieto de su tataranieto. Entonces, ita ave, llamoñe pues no acuerda la fe en Jesucristo. Aquí es como nosotros como comunidad. Por ejemplo, todo esto que nosotros ahora estamos transmitiendo por Ñande Yarañe, pero está grabado en las redes hoy en día. A ver, chata. Dentro de 100, 200 años, entonces, a mañana lleguita se mandó a vender allá. Debió de mano mayo iba para ahí y se metí. Y bueno, pues yo iba a mirar desde el cielo nomás ya, ¿entiendes? Bueno, eso es para que se despierte porque pase y nadie hace este día. Es importante entonces, queridos hermanos, entender este camino. 9 días para nosotros significa un trayecto, un camino. Ya poina, ya llevamos una lleva a pecha, ya de cola de devoción. Ustedes tienen esta devoción hermosísima de la Santísima Cruz. Pero ahora viene lo segundo, porque entonces no es simplemente una historia, no es simplemente porque fulano, mi abuela, mi mengano o no sé quién nos regaló, nos dio algo, ¿verdad? Sino que ahora tenemos que mirar la comunidad. Añatengo con Angañaijina justamente en esta segunda semana que le dedicamos a la comunidad. A ver, pedimos si hoy es el día 6, el lunes fue el 5 y el 4 fue el domingo. Y justamente el domingo nosotros celebramos la semana comenzada con ese domingo de la comunidad. Y justamente el centro del primer domingo de Pascua era la cruz, o mejor dicho, desde la cruz del Viernes Santo, ese primer domingo de Pascua, nos centrábamos en Jesucristo que resucita, pero que pasa ¿por dónde? Por la cruz. Ustedes no saben, queridos hermanos, lo importante y la misión que ustedes tienen aquí en esta comunidad
Mishina Moyepela Vende Comunidad, sin embargo, es demasiado grande por la misión que ustedes tienen. Porque si nosotros queremos llegar a la salvación, si nosotros queremos llegar a Dios, si nosotros queremos llegar a la felicidad del hombre, de la persona, como quiere Dios de nosotros, entonces quiere decir, queridos hermanos, que nosotros sí o sí, ya exactamente por la cruz. La cruz es el elemento, el madero por el cual nada más y nada más Dios pasó para poder salvarnos. Peñan de yaron vos hazañan de pe y po llevañan de pues no llevañan de pe pemba e posipo wi hago angañan de yaguatana ya pona pe y pona. Ahora es resurrección. El primer domingo fue esa alegría y nos hemos concentrado plenamente en entender qué es lo que sucedió aquí. Hasta los discípulos quedaban todos atónitos y decían, va lo icoa, se van a entender, va lo icoa, pero y por la intería lleva porque es esa con anga yaguereco, la nueva vida. Y esa es la ilusión y ese es el deseo de cada uno de nosotros. Hago hágase yo que fuera ñantendemina ve curusuma eva y seina ñandenguaná, ¿verdad? La cruz, queridos hermanos, quiere decir para nosotros el día a día, la lucha, el empeño. Tenemos que procurar mejorar siempre. Tenemos que procurar mirar siempre hacia lo ideal, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La primera lectura del día de hoy justamente nos habla de la maravilla que Dios obró en nosotros. Pero esa maravilla que Dios obra en nosotros. Porque aquí, cuando San Pablo está escribiendo a los Corintios, él está hablando de las maravillas en la vida del cristiano. A ver la resurrección, Gina. Ojalá que nosotros podamos hablar de las maravillas de Dios que ha obrado en nuestra vida, pero porque nosotros entendimos cómo tenemos que hacer esta vida de compromiso. Va esa ñandeñan va a pona, va esa ñaño pitibona, va esa la yajesana, lleva peñan de roga pupe, peñan de vecino, peñan de barrio, lleva coñan de capilla, va esa la ñapunita ya pota cada vez mejor lo que Dios nos pide. Y eso después va a tener que redundar en beneficio de toda nuestra ciudad, de toda nuestra de todo nuestro país, de todo el mundo. Tiene que redundar en beneficio de todos. De nuestras tribulaciones, de nuestras cruces, de nuestros problemas. Bendito sea Dios. Pero ¿por qué, queridos hermanos? Porque yo le estaba diciendo que esta segunda semana que comenzó desde este domingo, centrándonos justamente en la comunidad. Etc. Y no nos damos cuenta que había sido nosotros vivimos en comunidad y nosotros vivimos siempre para las otras personas. El primer elemento, así como miramos y quedamos obnubilados, sale del sepulcro, resucita. Ah, Dios que actúa, Dios que hace, la fuerza y el poder del Espíritu de Dios que le da la fuerza de la resurrección, pero no termina ahí. Se completó y se cerró, y ahora con esta segunda semana. ¿Dónde? En la comunidad. Porque ahora, queridos hermanos, las personas resucitadas somos nosotros. Jesús ya resucitó una vez para siempre. Ahora nosotros somos quienes tenemos que testimoniar, dar el ejemplo de esta resurrección de Cristo, pero ya en nuestra vida, que se manifiesta en la comunidad. Queridos hermanos, si nosotros decimos Cristo ha resucitado, viva Cristo resucitado, viva ya España, lleva. Pero si ahora nosotros reflexionamos y pensamos, ¿será que Cristo resucitó verdaderamente en mi vida? Porque la palabra surrexit quiere decir levantarse, quiere decir mirar hacia adelante, quiere decir abrir los ojos, quiere decir digatuy. Entonces la ñandenesa tú digatuy la yaicoa pepe tungüe lleva digatuy. El cristiano tiene que mirar siempre con ojos críticos,
porque sabe cuál es la dignidad de los hijos de Dios, sabe qué es lo que Dios le ha regalado. El cristiano no se puede dejar pisotear en sus derechos y en su propia dignidad. Por eso es que Dios nos ha regalado, y eso quiere decir la resurrección. O me ende inteligencia y que tú y bahía. O vea que dice la iluminación, ya sabí vender esa maricoreína. Sos capaz de dialogar, sos capaz de entender a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Sos capaz de entender entonces a tu vecino, con la gente con quienes nosotros convivimos, en tu trabajo. Si vos sos capaz verdaderamente que Dios te ha dado una responsabilidad y una función tan importante que es construir el reino de Dios, dice entonces la enteroetea año putimú, enteroetea aña mañana esa anique oínla y bahía. Porque oíno peteínla y bahía un bahía la aña de comunidad o pella enseguida aña bueno más oñe en buey para aña de sociedad peñan de droga pues o veis ahí peñan de netame. Apenas tenemos una manzana podrida en un grupo de manzanas, ¿qué pasa con toda la manzana? Usted, señora, que sabe muy bien eso, vaya que sí, todo se pudre, todo se pudre. Y ahora tenemos que estar muy preocupados, porque nuestro país se está pudriendo de corrupción, pudriendo porque hay una manzana antes, allá. Estamos hoy con la manzana cada vez más podrida dentro, de los que tienen que realmente ayudarnos a formar comunidades, a querernos, a amarnos, a vivir bien, a estar mejor siempre, porque esa es la función verdaderamente de todo papá, de toda mamá, de todo funcionario que tiene un cargo entonces para ayudar a la comunidad. Y parece que no entendemos, queridos hermanos, y eso quiere decir resurrección. Por eso yo me pregunté y dije, ¿será que nosotros podemos hoy gritar y decir, ¡viva Cristo resucitado! Ya oían de allá con la garganta llena, plena y con la fuerza. Tal vez muchas veces será que somos solamente fanáticos porque pensamos y decimos que Cristo ha resucitado, pero solamente a Beñane acá, Bebe ya esa. Y porque todo el mundo dice, entonces todo el mundo ya sabe que sí, viva, sí, Cristo. Pero después salimos a las calles, salimos y vamos por los lugares donde tenemos que ver los efectos y la consecuencia de una verdadera resurrección. Porque si resurrección quiere decir levantar la vista, tener conciencia de lo que estamos haciendo, ser críticos ante una realidad, no cuando me pone, tenare mañana, vealo me pone, na ya yepo pete, que haya ya poque, entero betea, ñaño pete gomi, que na ya pues aguape y pona. Entonces quiere decir que hay, queridos hermanos, deseos y hay camino de conversión. Y esto es lo que el Señor nos está pidiendo, y por eso yo les estaba diciendo que ustedes tienen una función demasiado importante, porque la cruz, en el significado de la vida del hombre, es justamente porque la cruz simboliza la lucha. Jesús pasa por la cruz, pasa por un Viernes Santo, muere en la cruz. ¿Pero por qué? Y porque a través de la cruz y de su muerte Él redimió al mundo, ya redimió al mundo, es decir, nos salvó. Y esa es la misión que ahora nos queda a nosotros. Todos los evangelistas y la palabra de Dios vuelven a insistir y a decir, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Y eso, queridos hermanos, nosotros lo hemos aprendido en nuestra casa siempre, mamá, papá. ¿Por qué nosotros hacemos y decimos cuál es la distinción del cristiano? Apurando también, ¿cuál es la distinción del cristiano? ¿Cuál es la distinción del cristiano? Ah, que dos veces más apurando, tercera vez. ¿Cuál es la distinción del cristiano? La Santa Cruz. En el nombre, ya llamo a mí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque en el nombre del Padre quiere decir, queridos hermanos, Dios que ilumina tu mente, el Padre, el Creador. Aquí está el cerebro, aquí está nuestro motor, este es el que nos hace funcionar y entonces nos hace entender. Es el Padre que bendice nuestra vida. Después que viene en el nombre de Él, aquí el corazón. ¿Por qué? Porque justamente Cristo, que fue capaz de morir por nosotros,
No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos, ustedes no son siervos. Entonces es el corazón. Yandeco siempre ya lleva peña de corazón. Entonces ese es el símbolo más lindo de nuestro amor. El corazón es el símbolo. De nuevo hablamos del símbolo, del signo, que a nosotros nos hace entender que yo te amo. Wasabe, vos hubiesen de señora era acá la corazoncito. Nemen, bube, lleva. Claro, a mi hijo tenés que decir. ¿Y vos? ¿Vos a quién? Vos sos más jovencita. ¿A quién le manda corazoncito en tu WhatsApp? A tu mamá, a tu mamita. Bueno, a ver, ahí ven, porque vos sos más jovencito. ¿Vos a quién le manda corazoncito en tu WhatsApp? A tu mamá nomás también, bonito, chuchuchulina. Y no tiene los amiguitas. Bueno, cada uno entonces ya igual corazón, veñandeña, mondó ahí, tiene un significado y tiene un significado muy grande. Oye, ahí vete ahí corazón, corazón roto. Se posiciona en esa se va a recibir ahí esa vaina. Se posiciona en corazón roto, quebrado. Exactamente. Pero hay también el corazón, ¿verdad?, que te hace iluminar. Ahí está. En el nombre entonces del Padre es para iluminar la cabeza. El nombre del Hijo, porque Jesús fue capaz de morir porque nos amó verdaderamente, el amor. Y el corazón es el símbolo del amor. Imagínense. Pero después viene del Espíritu Santo. Jamó, vea, ñande ati ari. Ñande ati ari. El hombro. Queridos hermanos, esta es la cosa más linda. Porque justamente el hombro, nosotros decimos, hay que poner hombros ahí la gente. Va, de ella es así, hay que poner hombro. Quiere decir que tenemos que trabajar, tenemos que ayudar. Hay que poner hombro a la vida. Hay que poner hombro para educar a los hijos. Hay que poner hombro para amar verdaderamente en el matrimonio, a la esposa, al esposo. Hay que poner hombro. El hombro siempre significa el cargar. Vive. Entonces, el Padre que nos ilumina, el Hijo que nos ama y el Espíritu que nos da la fuerza para que nosotros podamos caminar y luchar y vencer cualquier dificultad. Momo y veñan de Yarabe y Curusúa, llévala y a tu anguaya ojo. Ha ome pejeco veo y ñandere vemos y ya te ari, soy el hombro. Incluso esa película tan linda, pasión, ¿verdad? La pasión. Ahí, por ejemplo, te describe tan forma y algunas veces tan cruel, parece tan difícil de mirar esa película, ¿verdad? Tan real que se te está presentando. Imagínense, queridos hermanos, cuánto Dios amó al mundo para enviar a su Hijo que se ha entregado por nosotros. Y sobre todo ahora, queridos hermanos, que nosotros después de esta resurrección estamos caminando hacia nuestra verdadera resurrección, que significa que con aquí a la comunidad, cada uno tiene que poner hombro aquí en esta comunidad. En su familia, cada uno tiene que poner hombro para que podamos hacer crecer y educar a nuestros hijos. En nuestra nación es eso justamente lo que falta, poner hombros. En nuestra nación la gente parece lo único que pone es bolsillo, ¿verdad? Bolsillo. Ya cambiado más. Entonces, ¿qué quiere decir, queridos hermanos? Que necesitamos una gran conversión. Conversión que significa el trabajo, el empeño, pero desde aquí. Porque no nos olvidemos que el Padre es el que ilumina, nos convierte y nos hace entender nuestro camino. Y Dios, Hijo, que nos hace amar lo que estamos haciendo para que nosotros podamos soportar, llevar adelante sobre los hombros esta carga tan grande. Y por eso la cruz que ustedes aquí en esta comunidad están venerando, y ustedes tienen como fiesta patronal justamente la capilla de la Santísima Cruz, tienen hoy una gran responsabilidad. Diga tú y con ambas y la vender esa porque tú y la vende compromiso con todos nosotros, con toda la iglesia, con todos los otros cristianos, porque peñembo ni pende de saray a esa hoy con la vende oración especial
a la Santísima Cruz, que nos tiene que ayudar a nosotros a entender que en el día a día tenemos que llevar la cruz para poder seguir a Jesús. Que así sea. Y viva Cristo resucitado. Y viva la Santísima Cruz. Y un fuerte aplauso a nuestra comunidad. Bueno, así que vamos a ponernos de pie ahora en este momento y vamos a ofrecer y vamos a pedir al Señor a través de nuestras oraciones todas aquellas necesidades que tenemos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra capilla y sobre todo en nuestro país. A cada petición respondemos: escucha nuestra plegaria, Señor. Dios Todopoderoso, te pedimos que protejas y guíes a la Iglesia Católica en este momento de sede vacante. Ayuda a los que son llamados a elegir al nuevo Papa, a discernir tu voluntad y a elegir un líder que sea fiel a tus enseñanzas y que guíe a la Iglesia con sabiduría y amor. Oremos. Escucha nuestra plegaria, Señor. Te pedimos por tu siervo el Papa Francisco, a quien has llamado de este mundo a tu presencia, que su alma descanse en tu morada eterna, y a nosotros danos la gracia de recordar su legado de fe y humildad para seguir sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Oremos. Escucha nuestras plegarias, Señor. Por los que tienen en sus manos el destino de nuestro país, para que tomen decisiones acertadas basadas en los valores de la justicia y honestidad, atendiendo las necesidades del pueblo. Oremos. Escucha nuestras plegarias, Señor. Oh Jesús, tú atravesaste pueblos y naciones, curando toda dolencia y toda enfermedad. Acude hoy a todos los enfermos y afligidos, para que inmersos en tus llagas puedan experimentar sanación verdadera. Oremos. Escucha nuestras plegarias, Señor. Por todos nosotros aquí reunidos, bendice a nuestras familias, que en ella reine el mismo amor que reinó en tu casa de Nazaret, y así vivamos unidos buscando tu santa voluntad. Oremos. Escucha nuestras plegarias, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos al altar del Señor los dones de pan y vino, fruto de su bondad eterna, que se convertirán en su cuerpo y sangre, alimento de salvación. Los jóvenes de la confirmación presentan canasta de víveres para compartir con los hermanos más necesitados de la comunidad. Acompaña nuestra ofrenda generosa para el sostenimiento de la Iglesia. Por los niños que habrán de llegar, la caridad. Señor, bendito sea, Señor, Dios del universo, este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibe tus renuncias, será para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas.
la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz renacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos que Cristo ha conquistado por medio de la cruz. Y así, nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas. ¿Quiénes son catequistas de los que están aquí? ¿Quiénes son catequistas? Catequistas. Muy bien, fuerte aplauso para ellos, para todos estos catequistas. También por todos los otros que nos ayudan siempre a llevar adelante nuestra iglesia, que es tan importante en esta evangelización. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro, especialmente al rezar por nuestro Papa Francisco, de feliz memoria, que en paz descanse. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí, con mucha fuerza y con mucha alegría, justamente Ave Curusuina lleva Santísima Cruz. Así que vamos a rezar el Padre Nuestro, esta oración que Él nos enseñó, pero rezando por todos nuestros hermanos y por toda nuestra iglesia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Entonces nos damos un fuerte abrazo de paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, querida comunidad,
de esta capilla Santísima Cruz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, si estamos en gracia, unidos en una misma fe, acerquémonos a recibir al mismo Cristo resucitado, que nos llama a vivir en verdadera comunidad. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, que estás y estarás, sos presencia, esperanza y memoria, sos el Dios de la vida hecho pan, sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genezaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Entonces, qué linda esa música que recién hicimos. Preparen de nuevo, pues vamos a volver a cantar, porque justamente nos está diciendo que ahora somos nosotros quienes nos comprometemos. Vamos a ponernos de nuevo de rodillas y vamos a hacer ante la Santa Cruz que ha redimido al mundo. Vamos a pedir por nuestra vida, en primer lugar, a esa frase
a ese llamado, a esa palabra del Señor. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Entonces eso vamos a pedirle en este momento a la Santísima Cruz, que la tengamos nosotros siempre frente a nosotros, ante nuestra vista, porque es la lucha y la distinción de todo cristiano. El Padre que ilumina nuestra conciencia, nuestra vida con los valores y principios. El Hijo que muere por nosotros en la cruz y nos da el amor inmenso hacia los demás para poder morir y entregarnos generosamente por nuestros hermanos. Y el Espíritu Santo, que nos da la fuerza suficiente para llegar y llevar las cargas nuestras y de nuestros hermanos. Caminar siempre hacia adelante para transformar nuestro mundo. Oración a la Santa Cruz. Dios Todopoderoso, que habéis sufrido la muerte sobre el árbol de la cruz por nuestros pecados, acompañadme. Santa Cruz de Jesucristo, descartad de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, rechazad de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, presérvame de accidentes corporales y temporales. Que adore a la cruz de Jesucristo por siempre. Jesús de Nazaret crucificado, tened piedad de mí. Haced que el espíritu maligno y nocivo huya de mí por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santísima Cruz, Santísima Cruz, Santísima Cruz. Viva la comunidad de la Santísima Cruz. Viva Cristo resucitado. Muy bien, ahora vamos a sentarnos y me hacen de nuevo ese canto que recién cantaron, porque quédate con nosotros, Jesús, es justamente lo que nosotros en esta semana como comunidad queremos. Jesús dijo que iba a ser la demanda de continuar, y los discípulos le dicen, Señor, formar comunidad. Y ahí, estando con ellos, al partir el pan, ¿qué pasó? Que ellos le reconocieron. Ahí está. Así que, queridos hermanos, esta es nuestra misión: reconocer a Jesucristo en el hermano, reconocer a Jesucristo cuando nosotros compartimos, partimos y repartimos nuestra vida a los demás. ¿Entienden? Así que vamos a escuchar otra vez esta música, la primera partecita. Fuerza. Nosotros vamos a cantar también con ellos. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, que estás y estarás, sos presencia, esperanza y memoria, sos el Dios de la vida hecho pan, sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genezaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad.
No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Somos hijos del Dios Padre y Madre, que es ternura y ayuda eficaz. Desde la compasión y el coraje, reinventemos nuestra caridad. Somos rostro de un Dios trinitario, que aparece cuando hay comunión, cuando somos todos solidarios, cuando el pobre es sujeto y Señor. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Jesucristo, Señor de la historia, que pusiste en el vino y el pan tu presencia real, tu victoria sobre el tiempo, la muerte y el mal. Que tu Madre, la Virgen María, siga estando junto a nuestra cruz y nos muestre que vale la pena entregarse por el bien común. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Vamos a escuchar entonces ahora las indicaciones de nuestra comunidad. Alabado sea Jesucristo. Agradecidos una vez más con nuestro Padre Dios por estar aquí presente compartiendo esta hermosa celebración. Muchísimas gracias al Padre Cabañas, al coro, a los jóvenes de la confirmación y a nuestra querida comunidad, los hermanos de la comunidad de Jesús Misericordioso, Los Naranjos. Muchísimas gracias por estar aquí y ayudándonos con este hermoso servicio. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes también. Mañana nuestro Santo Rosario a las 18:15 horas, nuestra Santa Misa a las 19 horas. Y un aviso que quiero darle para aquellas personas que estén interesadas: tendremos bautismo el martes 3 de junio. Aquellas personas interesadas pueden comunicarse con la señora Hilda o conmigo. Amén. Bueno, yo les agradezco como siempre y miren un poco, pellezaba la venderobama, esa vende ponaba, lleva. Entonces en todo el Paraguay hoy le está viendo la gente y ya conocen que existimos aquí. Se ya yumaco hoy coñan de Yarañé, ¿verdad? Ya transmitimos ya en otra oportunidad hace un año. Pende aña y minte consentía, cada un año se no ayer. Bueno, pero Jesús dijo en la cruz, perdónale porque no saben lo que hacen, ayer. Bueno, así que muy contento, yo estoy muy contento también
porque puedo compartir mi propia fe, puedo compartir con ustedes lo que significa verdaderamente la resurrección también de Jesús. Es también un compromiso para mí, así como ustedes, ¿verdad?, siempre de expandir el Evangelio, la resurrección de Jesús. Justamente Pablo lo que dice es: ay de mí si no evangelizara. Ya de mí, ay de mí si no evangelizara. Y eso es lo que procuramos hacer a través de nuestro primer canal católico del Paraguay, que cumplimos ahora en abril, justamente 3 años de estar transmitiendo 24 horas. Así es que agradecemos verdaderamente a Dios, porque tiene su costo, ¿verdad? Esto no es fácil llevar adelante un canal, pero no me quejo absolutamente, porque véase la securusú y nada lleva, la securusú, llevar adelante y evangelizar a través de la enseñanza. Pero yo quisiera llegar a más y a más y a más y a más a todo el Paraguay. Cuando más o menos, ya imagina, ahora mismo esta misa, unas 200.000 personas están viendo en este momento, ahora mismo. O sea que me pelleco a tema o mañana vender de misa de la gente. 200.000 personas que están siguiendo y rezando con nosotros. Pero Paraguay somos 7 millones de habitantes, así que para poder llegar a los 7 millones de habitantes, a todo el Paraguay tenemos que llegar. Para eso necesitamos los recursos. Hasta ahora ya hemos recibido los recursos a través de nuestros patrocinantes, es decir, de la gente que tiene empresa y que nos ayuda con su publicidad. Así que si ustedes conocen o si ustedes son empresarios, así es que Pegoruma la pende publicidad de Yaraña para que así nos puedan apoyar. Nosotros no cobramos grandes tarifas, sino que lo que queremos es simplemente que nos ayuden a evangelizar. Segundo, a través de los padrinos. Cada mes el padrino puede aportar lo que quiere. Hay mucha gente que me manda por girotigo, etcétera, 5.000 guaraníes, 10.000 guaraníes, 20.000, 50.000, hasta 10 millones acepto. Voy para porque ese prelado y ese país, si es más de 10 millones, ya medio dudaban de ella. Dice, oye, algunos yo dice, a la plata ahí. Pero lo mismo nomás que vengas a ese. Bueno, así es que los padrinos, los que quieran y se animan, ahí entonces hacen un girotigo, en vez de una cervecita en un mes, imagínense, en un mes. Mañana y mía tenía cervecita, o 2 cervecitas, o 3 cervecitas, era casi. Entonces, para evangelizar, como dice Pablo, ay de mí si no evangelizara. Y luego, también lo hacemos a través de nuestra alcancía. Miren por allá atrás, miren por allá atrás. Mañana se oía, la alcancía ahí. Pero bueno, si no se andamos ahí. Menos mal peteinte hoy la pende no que guave, diga tu madre la pensé se digo a ver. Diga tu madre pecañice. Al 6 reja para hoy la pende ventana y no se mueve ni ventana. Bueno, esta es la forma como también nosotros pedimos la colaboración a las capillas y a todos, ¿verdad? Todos los que quieran evangelizar, siempre con esa frase que decimos, ay de mí si no evangelizar. Y vuelvo a repetirle a ustedes, a los coordinadores, a los que llevan adelante la comunidad de esta capilla, ¿verdad? Santísima Cruz, que sigan con entusiasmo, sigan así como están trabajando y actuando, pero siempre podemos dar más, ¿verdad? Vamos a otra cosa, no es día ya, así que voy a aprovechar el 7º día, el 8º, el 9º y ciertamente que la fiesta patronal. Entonces, para hacer ese camino siempre de conversión. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a hacer nuestra oración final y así vamos a terminar nuestra Eucaristía. Señor Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y al final entonces de la misa, los que quieran recibir, voy a hacer la imposición de las manos también para aquellas personas que quieran recibir libremente. Mientras nuestro coro nos va ayudando, hermoso coro, ¿verdad? Lindas músicas, mientras vamos cantando,
así recibimos la fuerza del Espíritu de Dios. Cuando vengan y formamos fila de uno, ña formata, a nivel yapurate, con calma, vamos a pedir y cada uno pida esa sanación espiritual y esa sanación también corporal que necesita de Dios. Que Dios les bendiga a todos y podemos irnos en la paz del Señor. Arroja al infierno a Satanás y a otros espíritus malignos que andan por el mundo para la salvación de las almas. Amén. Hermanos, nos quedamos llenos de esperanza por llevar en nuestros corazones la gracia recibida. Vivamos el amor misericordioso en medio del mundo como testimonio de su resurrección. Bendecida noche. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de la tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra